Buenos días, tengan la más cordial bienvenida a nuestro tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 20 de junio del 2023. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año, con la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 5, primera de Timoteo 5. Las cartas a Timoteo y a Tito, discípulos de Pablo, como los menciona él como sus amados hijos, son unos instructivos específicamente para estos servidores del Señor. Pablo, que pues en uno de sus viajes se encuentra a Timoteo, que vivía en Grecia, hijo de madre judía y de padre griego, creyentes. Pues empieza a acompañar a Timoteo en sus viajes y luego Pablo, perdón, Timoteo empieza a acompañar a Pablo en sus viajes y luego Pablo va a encomendar a Timoteo, como les mencioné también a Tito, algunos de los ministerios que el apóstol había establecido. Las cartas escritas a Timoteo y a Tito, que se conocen como cartas personales, también se conocen como cartas pastorales, no son referencias simplemente específicamente a la vida de Timoteo y de Tito, sino a la función que están cumpliendo Tito y Timoteo como servidores del Señor. Acordémonos que se está estableciendo el orden del culto. Estamos hablando que Jesucristo es nuestra adoración y hemos visto desde el Antiguo Testamento como, por ejemplo, cuando los judíos volvieron del exilio, eh, restauran el templo, organizan el culto, restauran las murallas de la ciudad y todo dándole centralidad al Señor, ¿sí? Entonces, la ciudad va a girar en torno al templo. Una idea como para ilustrarles es como la colonización paisa, que ustedes recordarán que todos los pueblos a donde llegaban las familias, que eran familias muy católicas, se establecía la iglesia católica y alrededor de la iglesia se empezaba a edificar el pueblo, ¿sí? Entonces, nosotros llegamos hoy en día a la mayoría de los municipios, no sé si solo que en Antioquia, en el eje cafetero, pero muchos municipios tienen la iglesia católica en el centro, alrededor está la casa de las personas como que eran importantes del pueblo y así se va extendiendo el municipio. Algo así era Jerusalén, centrada en el templo, le daban prioridad al templo y todo lo demás se iba edificando en torno al templo, ¿sí? Porque la centralidad era el culto. De hecho, hay pueblos tradicionalmente católicos que son en términos generales muy piadosos y muy cumplidores de sus tradiciones católicas por esa misma idea de que todo está centrado en torno al culto, ¿sí? Con algunas cosas que seguramente habría que corregir escudriñando la escritura sin duda alguna, pero con una centralidad en el culto. Aquí tenemos entonces en esta carta o en las cartas a Timoteo y Tito unas instrucciones que está dando el apóstol a sus discípulos que son servidores en el orden que debe haber en el culto. Y hay algo muy importante que pues es notorio y es que el orden del culto no se limita a cuestiones, por ejemplo, de la oración. Estoy tratando de ilustrarlo con lo que hacemos hoy en los cultos en nuestras iglesias, con la oración, con la intercesión, con las alabanzas, con el ministerio de la enseñanza o la predicación, sino que no es ajeno a la realidad y a la vida de cada uno de los miembros de la iglesia. Por eso las instrucciones acerca del culto van de la mano también a instrucciones de
la vida que están llevando los creyentes, ¿sí? Involucra el culto en la cotidianidad de las personas. Entonces, hay unas condiciones, por ejemplo, el capítulo 5 va a tocar la condición de la viudez y da unas instrucciones sobre la viudez, todo porque si hay armonía, si hay coinonía, que la coinonía es comunión, si hay acuerdo entre los miembros de la iglesia, si hay justicia, si hay equidad, de allí tan importante en medio del culto que se ve desde el Nuevo Testamento, la, la labor social. Y cuando hablamos de labor social, que está en el libro de los Hechos, dice teniendo favor con todo el pueblo. Había un llamado a que la iglesia hiciera una labor social, ¿sí? Y que no hiciera una labor social como apalancamiento para intereses propios, como ha ocurrido en otros escenarios lastimosamente, donde la labor social se convierte en un medio a través del cual se logran objetivos políticos. No, es un deber de la iglesia tener favor con el pueblo, eh, porque está escrito, porque hace parte del culto, pero también no solo con el pueblo, porque de hecho se refiere al que está fuera de la iglesia, sino también dentro de la iglesia hay personas necesitadas como, no sé, huérfanos, viudas, enfermos, personas mayores, niños. También hay que prestarles un acompañamiento, una ayuda, pues tratando de que esas, como decía, os dice el libro de los Hechos, que la abundancia de mentiras, cuando Pablo le está escribiendo a los Corintios, que la abundancia de los unos pueda suplir la escasez de los otros, ¿sí? Así que dentro de este orden del culto y de la adoración, Pablo se centra en asuntos que muchos dirían no tienen nada que ver con el culto, pero sí tienen que ver con el culto, como la ayuda a las viudas, también el comportamiento de las viudas, el trato a los ancianos, el trato a los más jóvenes, el trato a los semejantes, porque todo esto armoniza la mejor manera como nosotros podemos dar culto. Claro, imagínense un mal ambiente en la iglesia. Un ambiente en la iglesia donde haya envidias, un ambiente en la iglesia donde haya contiendas, un ambiente en la iglesia donde haya pretensiones, pues sí o sí esto va a afectar la adoración, ¿sí? Esto va a afectar el culto. Y por eso cuando estamos en la obligación de darle orden al culto, como lo está haciendo Pablo, eh, pues es necesario también tratar de poner cada cosa de estas en el lugar. Porque ¿qué es una iglesia? La iglesia, bueno, la palabra eclesía, asamblea, es de alguna manera una muestra de la sociedad, ¿sí? Eh, si ustedes miran una iglesia es completamente heterogénea. Hay personas de diferentes edades, de diferentes profesiones, de diferentes estratos socioeconómicos. De diferentes orígenes. En una iglesia hay personas, eh, podríamos decirlo, de diferentes ideas, ¿sí? Conocimientos. Y esa, como les decía, es una muestra de la sociedad, porque eso es la sociedad es una pluralidad. Por eso la iglesia debía ser el modelo de sociedad de que a pesar de ser diferentes, podemos tener un vínculo que nos une, que nos cohesiona, y en el caso de la iglesia es Cristo mismo, ¿sí? El que está en medio de nosotros. Y que a pesar de que haya diferencias, de que a pesar de que tengamos cada uno seguramente propósitos, objetivos, hay uno que nos vincula y es el conocer y el hacer la voluntad del Señor y el obedecerla, ¿sí? Y de esa manera la sociedad debía ser un ejemplo o más bien la iglesia debía ser un ejemplo a la demás sociedad. Es por eso que como parte del culto hay que darle orden a la iglesia y hay que darle orden a todas las situaciones, circunstancias de la iglesia. A propósito, Pablo, a quien sin duda alguna se le debe, y hay que reconocerlo, y eso es lo que está escrito, Pablo le da una prioridad, tenía una capacidad, un hombre muy preparado, muy inteligente, preparado desde la escritura, tenía una capacidad, primero, de establecer, ¿sí? Porque constituido como apóstol, la función del apóstol es establecer iglesias. ¿Qué eran las iglesias? Eran casas de oración, eran generalmente
familias que se reunían en un lugar y pues que iban adhiriéndose los amigos, los vecinos, los familiares, y así se iban estableciendo las iglesias. Y Pablo, entonces, las establecía en sus viajes y luego a través de sus cartas y otros viajes, según el tiempo y las circunstancias le permitió, pues lo que iba haciendo era dirigiendo en cómo, ya después de establecidas, cómo administrar estas iglesias. Por eso Pablo, en una revelación que a mí me parece impresionante, le da un orden a la iglesia a través de los dones del Espíritu Santo. Entonces él va a mencionar en el libro de Romanos, carta a los Romanos, a los Corintios, a los Efesios, principalmente estas tres cartas, les va a mencionar un orden que establece el Señor para la iglesia y para el culto. Y nos va a mencionar los dones del Espíritu Santo. Don de la palabra charis, que es gracia, regalo, eh, y nos va a enseñar 12 dones que son capacidades del Espíritu que le da a diferentes miembros de la iglesia para que ministren. Entonces, por eso va a hablar de dones, luego de ministerios, o sea, personas empoderadas por el Espíritu Santo reciben esos carismas, esos dones y los van a poner al servicio de la iglesia a través de los ministerios o servicios, por poner un ejemplo. Entonces, si alguien recibe el don de el evangelismo, que es un don, es una capacidad sobrenatural del Espíritu de anunciar las buenas nuevas, de predicar a Cristo, pues el ministerio de esta persona se va a llamar el ministerio de la evangelización, o como lo menciona Pablo a los Efesios, evangelistas, ¿sí? Entonces habían unas personas que evangelizaban, ese es el ministerio, porque tenían el don o la capacidad del Espíritu de anunciar a Cristo, evangelistas. Menciona también, había un don de la enseñanza, ¿sí? Había una capacidad, un carisma, un don sobrenatural que el Espíritu Santo le daba a ciertas personas para que enseñaran. Ese es el don. ¿Cuál era el ministerio? El ministerio del maestro, ¿sí? Así que Pablo, a mí me parece extraordinaria la forma, muy del Espíritu, me parece, cómo él recibe esta visión, entiende este don que el Señor le da a la iglesia distribuido en 12 características, o más bien en 12 manifestaciones para que la iglesia se estructure, para que la iglesia se organice, para que la iglesia crezca y cumpla el deber de ser un modelo de sociedad para el mundo entero, ¿sí? Dando que orden. Y todo esto es orden del culto. Así que cuando vemos la carta a los romanos, a los efesios, a los corintios, Pablo nos va a hablar de 10 ministerios. El ministerio del apóstol, del profeta. De hecho, en la carta a los Corintios, en el capítulo 12, primera carta, le da orden a estos ministerios. Dice, el primer ministerio establecido es el de apóstoles. El segundo ministerio establecido es el de profetas. El tercer ministerio establecido es el de maestros. O sea, la iglesia cuando empieza a organizarse, cuando empieza digámoslo así, a crear sus formas de autogobierno, separándose del judaísmo, porque se empieza a separar del culto judío. Ellos primero eran todos judíos, luego fueron llegando gentiles, pero ellos se apartan del culto judío y empiezan a establecer el culto cristiano. Y este culto cristiano se organiza desde los carismas o dones del Espíritu Santo que se ejercen a través de 10 ministerios. ¿Y cuál fue ese primer ministerio? El de apóstoles. ¿Por qué apóstoles? Pues fueron los 12 que estuvieron con el Señor, apóstoles enviados, y la función del apóstol, como les mencioné hace un momento, era establecer iglesias. Los apóstoles era un ministerio no sedentario, sino que era un ministerio, digámoslo así, itinerante, ¿sí? O sea que ellos iban de ciudad en ciudad, por eso los viajes misioneros de Pablo. Una buena manera de entender el ministerio del apóstol es el ministerio del misionero. ¿Quién es un misionero? ¿Qué es un misionero en la iglesia de hoy? Aquel que es enviado a lugares donde no ha sido sembrado el evangelio, por poner un ejemplo lo envían a un país en Sudáfrica. Entonces lo envían allí donde
seguramente ahí está el Islam, ¿no? Donde hay religiones ancestrales de las tribus. Entonces se envía allí a que lleve el evangelio. Parte de cero. El apóstol o misionero de hoy tiene una característica, es que parte de cero, evangeliza, tiene un don también para evangelizar. Generalmente tiene un don de lenguas porque se le facilita llegar en las lenguas del pueblo a donde está llegando, y tiene la capacidad de dejar establecida una iglesia. Cuando él funda la iglesia, se mueve a otro lugar y él va a establecer allí seguramente maestros, seguramente pastores, seguramente servidores que son diáconos mencionados en la Biblia, y estos empiezan como a crecer y autogobernarse. Entonces, ¿por qué dice la Biblia primero los apóstoles? Porque los apóstoles son los que empiezan a llevar el evangelio y se van dispersando por todo el mundo conocido, sembrando el evangelio a través de la evangelización y estableciendo las iglesias. ¿Cuál es la diferencia del evangelista y el apóstol? Que el evangelista predica, anuncia a Cristo, pero no establece la iglesia. ¿Sí? Hay personas que tienen la capacidad pues de evangelizar a todo el mundo, el que llega a él le evangeliza, pero no tienen la capacidad de, digámoslo así, congregar ese grupo de personas que evangeliza y establecer una iglesia. El apóstol la establece. El apóstol puede que evangelice, pero sobre todo es que establece. Luego habla del ministerio de los profetas. Los profetas también tenían un ministerio itinerante, ¿sí? No estaban establecidos, sino que eran itinerantes. O sea que ellos iban de ciudad en ciudad, eh, anunciando profecía, dando a conocer la voluntad del Señor. Había un peligro, y Pablo en algunas de sus cartas va a advertir sobre los falsos profetas, porque los falsos profetas iban de ciudad en ciudad y generaban una confusión, hablando un mensaje que seguramente venía de su propia presunción o corazón, pero que no venía del Señor. Entonces hay unas situaciones donde había profetas que lastimosamente eh, y lo va a reclamar Pablo, porque como ellos vivían de manera itinerante, los recibían en iglesias establecidas. Ojo, el apóstol está estableciendo la iglesia. El profeta ya iba a iglesias establecidas y a veces lo recibían, lo trataban bien, le honraban, y al profeta le gustaba eso. Es como si fuera en el mundo de hoy, en aeropuertos, en hoteles, en restaurantes, de país en país, y eso le gustaba al profeta y se sentía bien, y algunos lastimosamente se desviaban del camino y simplemente lo veían como un medio de conveniencia, y hay cartas donde reclaman a esos falsos profetas. Luego nos habla del maestro. Entonces, esto es muy sabia la organización que el Señor le da a la iglesia a través de hombres como Pablo. También Pedro, como apóstol, le va a dar orden a la iglesia, o va a dar instrucciones sobre eso, porque el maestro es el que va a afianzar y es el que va a fundamentar y estructurar a aquellos que fueron evangelizados y que están colocados en un solo lugar, ¿sí? Y de la mano del maestro, porque la enseñanza estructura, ¿sí? Y nosotros notamos cuando alguien tiene una estructura interna, y una de las razones por la que alguien tiene una estructura interna es porque se ha educado, porque ha sido instruido, ya sea de manera autodidacta, ¿sí? O sea a través de una institución o de unos maestros, pero se nota cuando alguien es instruido, su manera de hablar es diferente. Miren, cojan un muchacho terminando el grado 11 y escúchenlo después de 2 semestres de la universidad, que su lenguaje sí o sí cambia, porque está siendo cultivado, porque está siendo educado, está siendo instruido. Eso pasa con el que lee. Quien lee, no, permítame decirlo, trivialidades y entretenimiento, sino que lee de verdad cosas que instruyan, su lenguaje cambia. ¿Sí? Así que el maestro tiene esa responsabilidad de estructurar internamente al creyente, ¿sí? Como un don. Tiene un poder, porque es un empoderamiento del Espíritu Santo, de transmitir y afianzar instrucciones que están en la Escritura. Pero de la mano del maestro, que lo menciona Pablo a los Efesios en el capítulo 4, versículo 11, está el pastor.
¿sí? Y el pastor entonces se va a encontrar en la Biblia con tres funciones: el que protege, el que cuida y el que alimenta, ¿sí? Entonces, esta función de pastor la vamos a ver representada en los escritos de Pablo a Timoteo, a Tito, a, bueno, a los corintios también, en dos personajes que van a aparecer allí, además de los pastores, que son los obispos y los episcopos. Así que estos pastores, obispos y episcopos, poimen, que es la palabra que se utiliza para pastor, tienen la responsabilidad, unos, de alimentar a la grey, ¿sí? Por eso dice apacentar la grey que está entre vosotros. ¿Y a quién le dice, por ejemplo, Pedro, eso en el capítulo 5? Al anciano. El anciano como pastor tiene que alimentar la grey, pero también tiene el deber de cuidar. De ahí viene la palabra episcopo, el que está observando, cuida el estado de las ovejas. Pero también el obispo, como anciano que lo mencioné, tiene la capacidad, como es un hombre maduro y experimentado en el camino del Señor, pues tiene la capacidad de proteger a aquellos que están, digámoslo, un poco más atrás en el avance de este camino. Luego aparecen el ministerio de los que hacen milagros, de los que sanan, importantísimo. Si ven el deber ser, porque es que el culto no es solo ir a orar, porque para yo poder ir al culto también necesito unas mejores condiciones. Y sí o sí el Señor mejora las condiciones de los miembros de la iglesia. Imagínense, dice, los que sanan y los que hacen milagros. ¿Ustedes no creen que alguien que haya tenido un dolor, un sufrimiento, al ser sano, al ser libre, debería, pues ese es el deber ser, y eso lo vemos en muchos hombres y mujeres que fueron sanados y restaurados por parte del Señor, que ¿qué hicieron? Adoraron. ¿Sí? ¿Cuál era la reacción por la gratitud que experimentaban de la obra que el Señor había hecho? La adoración. Es muy difícil que alguien que no ha experimentado la gracia, el poder, la bondad del Señor le puede adorar. Por eso el que no le conoce no puede adorar. Para conocer lo que debe pasar, instrucción, ¿sí? La enseñanza, el acercarlo a la verdad divina. Pero también es necesario ver en acción el poder sobrenatural. De allí que hay un ministerio de los que hacen milagros, hay un ministerio de los que sanan. Las iglesias, en cada iglesia debemos tener tanto como apóstoles, como profetas, evangelistas, pastores, maestros. Debe haber personas que han recibido ese don del Espíritu Santo para obrar milagros, para traer sanidades. ¿Milagros cómo? No sé, se me ocurre. Un creyente tiene una dificultad en su trabajo. No sé, no le llegan clientes, alguna cosa. Debe haber alguien con un don de que su oración genera un milagro. Entonces, no sé, que el Señor ilumine ese lugar, traiga gracia a ese lugar, bendiga ese lugar y solucione una dificultad que puede tener el creyente. ¿Sí? Los que sanan, el que ora por sanidad, dice que imponga manos. La Biblia dice que si alguien está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Y a veces, pues deberíamos entender que para eso es la iglesia, para que juntos nos restauremos, crezcamos, nos fortalezcamos y podamos juntos adorar de mejor manera al Señor. Vaya a ver si usted puede adorar con la misma intensidad del Señor peleando con su pareja. Imagínese usted discutiendo con su esposa, con su esposo, vaya a ver cómo le sale la adoración al Señor. Pero cuando las relaciones también son restauradas, la adoración tiene que cobrar un sentido muy diferente. Eso es lo que está haciendo Pablo cuando le escribe a Timoteo, a Tito, está tratando de que todas las cosas se vayan ajustando para que tenga esa preeminencia el Señor en medio de nosotros. Pero es tan sabio el Espíritu Santo que revela a Pablo cómo se debe ordenar la iglesia. Bueno, a Pablo, a Pedro, porque Pedro también lo menciona, que habla de administradores. Y dice, todo esto necesita una administración, todo esto necesita que todos los recursos que llegan a nuestras manos sean sabiamente administrados. Y no estamos hablando solo de recursos económicos, los mismos dones son un recurso que el Espíritu del Señor ha dado a la iglesia
para que crezca, para que se edifique, para que se multiplique. Eso dice la Biblia, que los dones son para la edificación de la iglesia. Así que debe haber un don que ayude, que administre, que dirija, que oriente a cada uno de estos recursos que el Señor da, recursos espirituales, recursos intelectuales, recursos, bueno, emocionales, recursos materiales, que el Señor entonces da, no sé, un dinero o da un lugar o da unas cosas, unas condiciones para que el culto a Él, pues obviamente sea establecido. Cómo administrar mejor el tiempo, cómo administrar mejor cada talento, cómo administrar mejor cada recurso que el Señor pone en nuestras manos. Y por último aparece el ministerio de lenguas, que yo así lo interpreto, así lo entiendo, es una capacidad de verdad para dar a conocer al Señor, es una capacidad de comunicación, ¿sí? Las lenguas no solo son lenguas angélicas, también son lenguas humanas y está en la Biblia. Entonces a veces creemos que don de lenguas es el que habla un poco enredado y así no se le entienda y a veces se cree que es más espiritual que otro. No, de ninguna manera. Que también creo que lenguas humanas es la capacidad del espíritu de comunicar de manera asertiva, precisa y oportuna. Porque una palabra oportuna y precisa es contundente. Y ese don que el Espíritu del Señor da también tiene que ver con comunicar lo que viene de su corazón, ¿sí? Y es así entonces como todo esto va a redundar en el bien del culto y la adoración al Señor. Una iglesia que se deja ordenar por el Espíritu. Y esta responsabilidad no solo puede estar en el dirigente de la iglesia, porque la Biblia dice, a unos constituyó así, a otros así, para que haya una cohesión y podamos caminar de manera de la mano. ¿Qué necesitamos hacer nosotros como miembros de la iglesia? Mejorar nuestra comunión con el Espíritu del Señor. Todos, todos, yo estoy seguro que todos tenemos un don que el Espíritu nos ha dado para edificar la iglesia. ¿Cuál es esa capacidad que le dio? Alguna cosa buena el Señor le dio para que usted aporte al crecimiento de la iglesia. Usted no puede ser un miembro que simplemente hace parte de la iglesia para que le den, ¿sí? Voy a usar una palabra fuerte para explicar que hay personas que en la sociedad solo son como sanguijuelas, que a la sociedad le está chupando y sacando, pero no le aporta nada. Y así mismo pasa en la iglesia como en la sociedad. Si yo estoy en un conglomerado, yo no puedo hacer parte de ese grupo para que me den solamente, porque voy a quedar medio. La riqueza de un grupo social y más la iglesia es que todos aportamos conforme recibimos de las manos del Señor. Ahí está la gran bendición. Entonces el Señor me dio un don, un carisma, una capacidad, un recurso. Yo también lo pongo porque si yo estoy recibiendo de este grupo social, lo mínimo que yo debo hacer es aportar un poco, porque cada talento, don, recurso, minuto que yo aporto al establecimiento del reino de los cielos es un recurso que yo mismo voy a disfrutar, porque todo suma. Pero si las iglesias o las sociedades, digámoslo así, cristianas, muchos de sus miembros solo van a que les den a sacar y no pone lo que está recibiendo el Señor, pues seguramente podríamos en algún momento desgastar, ¿sí? Y por eso hay a veces desgastes en las iglesias, porque solo tenemos esa postura de demandar y no nos comunicamos con el Señor, no dependemos del Señor para que a través de nosotros Él aporte. Además les aclaro, todo lo que yo pueda poner por el bien de la sociedad, yo lo recibo del Señor. Todo viene de Él. Mi tiempo, mis habilidades, mis carismas, mis recursos, todo viene de Él. Entonces, si yo lo recibo, Señor, ¿cómo quieres que lo ponga al servicio de la sociedad y de esta sociedad, de esta muestra de sociedad que es la iglesia? Y lo mismo pasa en la familia. En el capítulo 5 de Timoteo que vamos a leer hoy, que seguramente usted leerá, dice que aquel que no provee para su casa niega la fe y es peor que un incrédulo.
Y estamos llamados entonces a proveer también para nuestra casa, para nuestra iglesia, para nuestra sociedad. ¿Qué? Lo que recibe las manos del Señor. No puede dar lo que no tiene. Así de sencillo. Eso no es verdad. Nadie da lo que no tiene. Nadie da lo que no tiene. Eso es un engaño que nos metimos en la cabeza. Hay que aprender a dar de lo que no tiene. Físicamente es imposible. Si usted no tiene algo, ¿cómo va a dar? No. Aquel que sabe que ha recibido del Señor tiene la generosidad y la liberalidad de compartir cada recurso, tiempo, dones, talentos, habilidades y recursos totales para la gloria del Señor, pero también que le aporta a la sociedad. Si el ser humano pensara más en dar lo que recibe del Señor, no tendríamos esta sociedad y este mundo que lo estamos simplemente destruyendo y consumiendo. Vamos a empezar esta semana pues meditando en estas palabras y dándole gracias al Señor a través de nuestra oración. Yo quiero pedirte hoy, Señor, que tomes nuestro corazón y que le permitas a cada uno de estos tus hijos escucharte, acercarse a ti y entender que todos hemos recibido algo de ti, una habilidad, una capacidad, una oportunidad, un don, un talento, un carisma, algo que lo hemos recibido de más que a otros. Y no es para que estemos por encima de nadie, sino para que lo podamos aportar para el crecimiento de otros. Pablo le decía a los corintios que la abundancia de los unos supla la escasez de los otros. Y Pablo les decía que algunos abundaban en recursos materiales, pero escaseaban en recursos morales. Y menciona a los tesalonicenses como aquellos que escaseaban de recursos materiales, pero abundaban en recursos morales. Y en la interacción de los unos con los otros estaba el equilibrio, la equidad, la justicia, la compensación. Esa es la vida en sociedad, que lo mejor de todos le aporte a los demás. Y la iglesia, Señor, es una muestra de la sociedad para que sea una pequeña sociedad ejemplar. Y por eso, en los mensajes que vemos de pastores como Pablo, como Pedro, a sus iglesias, a sus discípulos, hay un interés no solo en lo que nosotros pensaríamos que es el culto, orar, alabar, interceder, profetizar, predicar. La iglesia, el ministerio, es todo lo que tiene que ver con los miembros de la iglesia. También su bienestar, sus necesidades físicas, emocionales, intelectuales, como espirituales. Ayúdanos entonces a entender, a discernir, a saber lo que hemos recibido de tus manos. Primero, para aportarle a nuestra familia. Una familia cristiana es una oportunidad extraordinaria también de un modelo de sociedad que yo le puedo aportar a mi familia como he recibido de tus manos, pero que también le puedo aportar a la iglesia, Señor, y por ende como iglesia le podamos aportar a la sociedad. Danos tu bendición para este nuevo día, danos tu bendición para esta nueva semana, Señor, no nos sueltes de tu mano y bendícenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.